Muy bien. Entonces vamos a continuar acá trabajando. Bueno, entonces la semana anterior trabajamos jerarquía, uso de paréntesis. Vamos a trabajar el día de hoy con lo que tiene que ver con referencias relativas, absolutas y mixtas. Voy a compartirles acá pantalla. Bueno, este tema vuelve y juega con nosotros. Es un tema bastante importante trabajarlo de forma correcta porque nos va a ayudar mucho a la hora de formular. Ustedes van a identificar más adelante cuando veamos esas funciones combinadas, funciones de búsqueda, funciones de referencia, cómo esas referencias absolutas nos sirven para que no tengamos que hacer columna, columna, fila, fila, una fórmula para aplicarla en diversas ocasiones o en diferentes espacios, sino con una sola formulita poder realizar todo un escenario, todo un ejercicio. Entonces vamos a trabajar con el archivo referencias. Vamos a trabajar, recuerden que estamos en el RA1, vamos a descargar el archivo referencias. Les doy ahí el momentico ahí como para que descarguen el archivo. Referencias del RA01. Bueno, en este ejercicio nos están pidiendo que hagamos conversión de lo que es el dólar y en euros, en este caso de pesos colombianos. Esos pesos colombianos, ¿cuánto van a representar en dólares y en euros? Aquí sabemos que obviamente la TRM, pues hoy está, yo creo que 1.000 pesos más costosa de la que aparece ahí, pero esa es la idea del ejercicio. Entonces vamos a convertir estos pesos colombianos que nos están dando acá, lo que representa en dólar, lo que representa en euro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer esa conversión. Normalmente, ¿qué haríamos? Pues una división, ¿cierto? Vamos y le digo, coja este valor, esos pesos colombianos, y divídamelo por lo que vale $1. Ese sería mi proceso normal. Si le doy enter, pues ahí me dice que son 96,38 dólares. Y pues lo más coherente sería arrastrar la fórmula, porque pues yo no me voy a poner a hacer fórmula por fórmula. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que ya sabemos. Este nos dio, pero ya sabemos que nos dio a través de lo que es el euro. Mire que automáticamente no nos lo convirtió por dólar, sino que nos lo pasó a euro. Y el de abajo pues ya no nos dio nada, porque mire lo que sucedió. Automáticamente vemos cómo se desplazó ese valor de fila. Entonces, nuevamente vuelve y entra el elemento clave y que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros arrastramos una función en vertical, o sea, hacia abajo, recuerden que lo que se nos va a modificar, es el valor posicional de la fila. Acá estamos viendo que se nos modificó el valor posicional de la fila.
La columna siguió siendo la misma, C, C y C, pero el valor de la fila cambió. Yo empecé en C3 porque C3 en ese momento era el valor de... Estefanía, ¿no te aparece en territorio? Vamos a revisar acá rápidamente territorio. Venga, miremos. 2585, 446. 446, manejo intermedio. Contenido del curso. Proyecto, guías de aprendizaje, guía 1. Material de apoyo. Y ese se llama referencias, míralo ahí. Recuerden, guía, proyecto, guías de aprendizaje, guía 1, material de apoyo, referencias. Mírenlo, por favor, valídame. Valide, porfa. Ah, perfecto, no hay problema, muy bien. Entonces, eso sucedió. Cuando yo especifiqué que inicialmente mi valor se estaba yendo a C3, que C3 era en ese momento el valor del dólar, y arrastré, mire lo que sucedió. Se me desplazó la fila porque estoy haciendo un movimiento en vertical. Cuando yo hago un movimiento en vertical, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, cuando yo hago este desplazamiento en vertical, lo que se me modifica es el valor posicional de la fila. No se afecta otra cosa, se afecta solamente y únicamente la fila. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí es donde debo tener cuidado con lo que tengo que aplicarle de referencia absoluta. Entonces aquí nos dimos cuenta, cuando yo arrastré mi función hacia abajo, automáticamente se me pasó de C3 a C4 y de C4 a C5. Por eso es que no me dio ninguna. Esta sí me dio porque obviamente fue y afectó el valor de acá, pero este valor era del euro. Y lo estábamos haciendo, era para obtener la conversión en valor de dólar. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que aplicar referencias absolutas. Recuerden que las referencias absolutas se aplican desde el teclado, presionando la tecla F4. F4. Si no nos funciona en el portátil, recuerden que la tienen que combinar con la tecla FN, porque muy seguramente su portátil está configurado para que esa tecla funcione con las teclas multimedia, o sea, para subir el volumen, el brillo, cualquier otra cosa, y de pronto las teclas de función están operando con FN. Entonces tenemos que combinar FN y F4. En los teclados convencionales simplemente presiono F4 y ya. Entonces, ¿qué sucede cuando yo presiono F4? Pues que activó la referencia absoluta. Pero miren que aquí apliqué una referencia absoluta general, tanto para el valor de la columna como para el valor de la fila. Yo con esto le estoy diciendo a esta fórmula, vea, bloquéeme, amárreme esta columna, bloquéeme, amárreme esta fila. Eso es lo que significa ese signo pesos, eso es lo que significa la referencia absoluta. Vaya y bloquéeme, vaya y fíjeme tanto la columna como la fila. ¿Cuál es el pero? Esto aquí nos va a funcionar tal cual como acabamos de aplicar la referencia. Ahí no habría ningún problema. Si yo le doy enter y vuelvo y arrastro y vuelvo y miro los valores, ya me dio de forma correcta. Y si vengo y analizo cada uno, mire que ya está apuntándose 3 al valor de lo que vale un dólar. ¿Cuál es el pero? Aquí en este caso, digamos entre comillas que no hay ningún pero, porque realmente nos funcionó, mire.
El pero es que nos acostumbramos a utilizar siempre este tipo de referencia y ese tipo de referencia no siempre en todos los escenarios es el que voy a utilizar. ¿Y por qué razón? Porque van a haber funciones que ahorita las vamos a ver donde vamos a tener que arrastrar a la derecha, donde tenemos que arrastrar a la izquierda, hacia abajo. Entonces siempre vamos a bloquear esa columna, esa fila, cuando de pronto no es necesario bloquear la columna. Entonces es ahí donde volvemos a presionar F4 y mire que ya nos dejó una referencia absoluta mixta de fila. Le quitó el signo pesos a la columna y se lo dejó únicamente al valor de fila. ¿Eso qué quiere decir? Que me está protegiendo, que me está fijando, que me está bloqueando, que me está amarrando solamente el valor posicional de la fila. Y eso es lo que necesitamos en este ejercicio, que no se nos desplace la fila. La columna se mantuvo. Si yo vengo y miro, la columna sigue siendo C. Si yo vuelvo al ejercicio anterior, cuando no tenía referencia y arrastraba, la columna seguía siendo C. La columna en ningún momento se me modificó. Diana Paola, bien pueda. Hola, profe, buenas noches. Profe, qué pena, sino que no me aparece el archivo. Bueno, No me ha podido pensar. Estamos en el RA1 en referencias para los de Ecadumática. Y para los de territorio, tenemos que ir a, desde territorio vamos a contenido del curso, se nos abre una ventanita nueva, guías de aprendizaje, guía 1, material de apoyo, ya aparece referencias. Verifícame, porfa. Listo, Diana Paola, bien todos. Sí, profe, gracias. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, entonces, estábamos acá. Entonces, en ningún momento la columna se afectó. La columna nunca se va a afectar cuando yo arrastro una fórmula en sentido vertical. Nunca. Lo que cambia es la fila. Lo que cambia es la fila. La fila es la que cambia. Entonces, si lo que yo necesito es amarrar, fijar la fila, pues utilizo la referencia absoluta correspondiente. No esta, a pesar de que me sirve, pero no voy a utilizar esa porque realmente ¿para qué voy a bloquear una columna cuando la columna está quieta? Cuando la columna no ha cambiado. Entonces vuelvo y presiono F4. Y ahí estoy fijando únicamente el valor de la fila. Entonces le doy Enter, vuelvo y arrastro y ahí solucioné. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con referencias? Mire lo que está sucediendo ahorita con el dólar. Si venimos a revisar ahorita en qué precio está, porque eso ha estado cambiando enorme, mire dónde vaya, en 4.627,46, yo simplemente vengo y cambio este valor, que es C3, 4.647 con yo no sé qué, listo, ya, que automáticamente se me actualizó. Automáticamente, porque él está apuntando a C3, me va a cargar el valor que haya allá. Entonces, si mañana vuelven y me lo cambian y no volvió a bajar 4.000, automáticamente todo se actualiza porque estoy apuntando a esa celda. Y hice una referencia absoluta mixta de fila. Caso similar el que nos va a suceder con el euro. El euro vamos a convertir antes igual, coja los pesos colombianos y divídalos por este. ¿Qué va a suceder si lo dejo así? Pues ya sabemos, se me va a desplazar. Si le doy Enter, voy a dejarlo a 2 decimales nomás.
y arrastro, miren que de ahí para allá ninguno me dio. ¿Por qué? Porque empecé en C4 y ya vengo en C5. Empecé en C4 y ya vengo en C6. Miren el desplazamiento, porque recuerden que como arrastré hacia abajo, se me modifica el valor de la fila. Entonces, ¿qué hago? Vengo a la principal, me ubico en la celda que necesito aplicarle la referencia absoluta, F4 desde mi teclado. Eumir, no me funciona porque el niño la mordió y la arrancó. Entonces escríbalo manual. Se llega, C, signo pesos y le coloca la fila. Listo. Enter. Acabo de aplicar una referencia absoluta mixta de fila y simplemente arrastro hacia abajo y solucioné mi ejercicio. Esa es la referencia absoluta que requiere el ejercicio. Vuelve y repito, yo puedo colocar esta y va a funcionar, pero ¿para qué voy a bloquear una columna que no se me está modificando y que tampoco necesito bloquearla? Para nada. Dudas, preguntas, inquietudes. Ninguna, profe, todo bien, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bien, ¿Listo? excelente, ya me dio. Qué bueno, excelente. Ya ahí, pues, en este caso, pues ya es la conversión de dólares a pesos. Entonces, cogeríamos este valor, lo multiplicaríamos por este y ahí lo tendríamos. Y lo mismo y utilizaríamos en el caso de los pesos. Yo quiero saber cuánto es 70,50 y en este caso digamos que está 4.000, eso representaría en pesos. ¿Qué hago acá? Nuevamente, referencia absoluta para la fila, referencia absoluta mixta de fila, para poder mantener ese valor referencial de la posición de esa fila. Ahí tenemos. Vamos a pasar a práctica de referencias. Vamos a mirar este de las tablas. Este de acá arribita pues es muy similar a lo de las conversiones. Vamos a mirar el de las tablas. Queremos sacar las tablas del 2, del 9, del 5, del 13, del 25 y del 110 y podría ser cualquiera. Entonces nos están dando el multiplicando, acá pues el factor o multiplicador, ¿cierto? Y queremos obviamente pues obtener estos resultados. Entonces 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 9 por 1, listo, todo eso. Y que si en algún momento cambiamos esto, pues nos dé la tabla que queramos. No nos va a amarrar a que solamente la del 2, la del 9, la del 5, la del 13, no, la que yo quiera. Pero ahora para resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer una función, una fórmula, una fórmula que con solo esta yo arrastre a la derecha, arrastre hacia abajo y solucione el ejercicio. No puedo pensar que tengo que hacer columna por columna la fórmula para poder resolver eso. Porque es que aquí sería muy fácil, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 formulitas. Pero imaginémonos un escenario donde estamos comparando 10 años y cada año con sus respectivos 12 meses. Estaríamos hablando de 120 fórmulas. No, yo hago una, arrastro a la derecha hacia abajo y eso me tiene que solucionar mi ejercicio. Entonces vayan mirando a ver cómo creen ustedes, si quieren me la escriben o me la dicen, para que le hagamos una sola formulita que arrastrada hacia la derecha y hacia abajo solucione todas esas tablas. Háganle ahí, cacharrenle unos segunditos y ya la resolvimos.
Bueno, miremos a ver si de pronto ya han escrito algo. Mírenla a ver. Bueno, vamos a mirar. Entonces, digamos que yo digo igual el multiplicando por el factor o multiplicador. ¿Cierto? Si le doy Enter, pues ahí tengo mi primer resultado. Coloquémoslo acá en negrita, un poquitico más grande para que ahorita miremos la fórmula. Ahí tenemos nuestro producto listo. 2 por 1, 2. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo arrastre, pues obtenga lo otro. Aquí ya sabemos que hay una falla. Vamos a revisar qué sucedió. Inicialmente empecé este valor el multiplicando por el factor. Pero si yo voy a la siguiente, me doy cuenta que el multiplicando ya no es este, sino que bajó. Acá tuve la fortuna de que, pues, como este producto era 2, cogió otra vez 2 y me lo multiplicó por este. Pero aquí ya no. Acá volvió a bajarse el producto, el multiplicando. Ya va en 4, entonces ya me colocó fue 4 por 3 y aquí no, es 2 por 3. Entonces de entrada acá, en esta celda C18, ya sé que necesito una referencia absoluta mixta de ¿qué? De columna, de fila o total. O sea, cuando bloqueo columna y fila. ¿Cuál de las tres? Total. Total. Listo, vamos a hacerlo hacia abajo. Listo, muy bien. Mire que ya pudimos solucionar la primera. Si yo vengo y verifico, correcto. Ahora la voy a arrastrar hacia la derecha y me debe dar 9 por 1, 9. Vamos a ver. Entonces vamos a ver qué sucedió. Se me quedó en el multiplicando del 2 y aquí ya estamos hablando de la tabla del 9. Y en el factor se me pasó del 1 al 2. Entonces por esa razón me dio 4. Cogió 2 por 2, 4. Entonces yo sé que algo sucedió aquí. ¿Qué pasó en la referencia del factor? ¿Qué tipo de referencia absoluta debo colocar ahí? ¿De columna, de fila o total? ¿De fila o no? Porque recuerden que cuando arrastramos hacia la derecha, ya no se me afecta la fila. Mire lo que se me afectó, la columna. Cuando yo arrastro una fórmula hacia la derecha, lo que se va a afectar ya es la posición de la columna. Miren el orden. Por eso yo por eso le digo que me va a dar alguien que pueda. Entonces, ¿qué sucede? Yo me fijo en esto. Si yo arrastro hacia la derecha, lo que se me va a modificar son las columnas. Y si yo arrastro hacia abajo, lo que se me va a modificar son las filas. Entonces, si yo le aplico a este uno de fila, miremos a ver qué va a suceder. Voy a volverlo a arrastrar hacia la derecha y nada. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy en esta fórmula principal aplicando las referencias de forma incorrecta. Entonces, miren lo importante que es identificar la referencia absoluta que necesito. Entonces, para el caso de la tabla del multiplicando, ¿será que esta es la referencia adecuada o cuál será la que realmente necesito para A? Total, de columna y fila, de fila o de columna nomás.
Solo de fila, profe, creo. Solo de fila, vamos a ver. De fila. Voy a quitarle a esta para que hagamos la prueba hasta ahí. Entonces le apliqué una referencia absoluta mixta de fila. Voy a arrastrar hacia abajo. Perfecto, mire que me funcionó. Ahora voy a tratar de arrastrarlo hacia la derecha y todavía no. Vamos a mirar qué pasó. Se me pasó, recuerde que aquí iniciamos en C18, que era esta tabla del 2. Al arrastrar hacia la derecha, como estaba en la columna C, automáticamente se me incrementa el valor de la columna. La fila no cambia, cambia la columna. Y muy bien, se me pasó a la fila, a la columna D, que en este caso es la tabla del 9. Pero me está afectando es el factor, porque el factor debería ser 1 y se me pasó al resultado de acá. Por eso me está dando no 9 por 1, sino 9 por 2. Por este de acá, 9 por 2, 18. Entonces me devuelvo a la fila principal, a la fórmula principal. Y en este valor, que son los factores, ¿qué tipo de referencia necesito? ¿La general, de fila o de columna? De columna. Correcto. Necesito una referencia absoluta mixta de columna. Entonces miren cómo con dos tipos de referencia distintas voy a poder solucionar un ejercicio de una. Miremos a ver si es verdad. Voy a arrastrar nuevamente hacia abajo. Voy a arrastrar hacia la derecha y tengo solucionada toda mi tabla. Con una sola formulita. ¿Por qué? Porque apliqué de forma correcta las referencias. Entonces, si yo me caso con esa referencia de que siempre hemos acostumbrado a trabajar, que es la referencia general, esto no me va a servir, porque si lo hiciera de esta manera, todo quedaría por 2 por 1. Miren. Es que yo pensé que la referencia no me sirve una referencia general. Entonces ya sabemos que para el multiplicando necesitamos una referencia absoluta mixta de fila y para el factor necesitamos una referencia absoluta mixta de columna. ¿Por qué? Porque es que cuando yo arrastre hacia la derecha, necesito que se mantenga la columna del valor de ese factor. Y no puedo bloquear la fila porque como voy a tirar eso para abajo, necesito que pase al factor 2, al 3, al 4 y n de ahí para abajo. Entonces, si yo vuelvo acá y arrastro, solucioné todo el ejercicio. Y ya no me interesa, puedo colocar la tabla que quiera. La tabla del 81, perfecto. La tabla del 7, perfecto. La del 6, la del 4, la del 1, la del 1587. Ya no me interesa, porque todo eso se lo solucionó. ¿Y cuál era la función que necesitaba? La fórmula, perdón, una formulita sencilla de una multiplicación, pero haciendo uso de forma correcta de las referencias absolutas. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué inquietud tienen? ¿Qué duda tienen? Ahí la tenemos. Dudas, inquietudes, preguntas, reclamos, sugerencias. Bien pueda. No, profe. Bien, perfecto. Entonces ahí les dejo otros ejercicios ahí como para que cacharreen de referencias. Entonces vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la herramienta de formato condicional. Este es el último tema de repaso que vimos en el Excel básico. Vamos a trabajar acá con el archivo formato condicional. Entonces ahí para los que están en territorio, formato condicional, el tercero, y pues más fácil para los que están en cadumática,
formato condicional. Este tiene varias hojitas, voy a empezar en la hoja ejercicio 1. Recuerden que la herramienta de formato condicional es una herramienta que nos va a permitir a través de un formato, recuerden que cuando hablamos de un formato es una característica que le colocamos a nuestro texto, a nuestro contenido, o un color, o un borde, o un relleno, o un color de fuente, una negrilla, una cursiva. Eso es un formato. Por eso es que la herramienta se llama formato condicional. A partir de una condición, a partir de un criterio, se aplica un formato. Es muy habitual encontrar en las bases de datos que ustedes utilizan formatos. Rellenos amarillos, rellenos rojos, rellenos verdes, la letra en negrilla. ¿Y por qué razón hace eso? Porque eso les genera recordación. Eso les facilita a ustedes encontrar las personas que están en deuda, los que están al día, los despachos que se perdieron, los que están pendientes, las ventas que van muy bien, las que están pegadas, y así sucesivamente. Entonces ustedes utilizan colores. Entonces acá nos está pidiendo el primer formato que le apliquemos a esta lista de valores un formato. Cuando habla de formato especial, ya saben, un relleno, una negrilla, eso es un formato especial, el que usted considere que le gusta más, que para usted ya es su identificador, a los valores que se encuentren entre 20 y 30. Si yo hago este proceso manual, pues primero yo tengo que buscar en ese listado los datos que cumplen con eso que me están solicitando. En este caso esos. Los debo seleccionar y luego ir y colocarle el formato que quiero. Un ejemplo. Ahí muy sencillo porque son poquitos datos. Punto. ¿Qué es lo malo de hacer este proceso manual? Cuando de pronto usted tiene que hacer modificaciones. Un ejemplo, se le dice, mira que acá no es 27, sino 17. Ya sabemos que este valor ya no cumple con el formato que yo estaba aplicándole a los que estaban entre 20 y 30. Lo cual significa que de forma manual tengo que venir a retirar ese formato. Y eso se puede prestar para que en algún momento a mí se me olvide, no lo haga, se me quede el dato pendiente ahí, se me pase por alto y termine entregando una información errónea, con valores que no son. Y más si estoy filtrando, porque yo puedo filtrar por color y decir, los datos eran 1, 2, 3, jefe, son 5 o son 4, y mentiras que eran 6, porque a usted se le olvidó quitarle el formato a ese valor que ya no entraba o se encontraba más bien en ese rango. Y si llegó otro, no, este no es 31, es 21, entonces le toca volver usted allá y ir y colocarle el formato. Esto quita tiempo y se vuelve muy dispendioso. Pero peor aún cuando yo tengo esto n veces. Ahí sí se vuelve más tedioso porque se genera un cansancio visual y puede que, lo que les decía, puede que le coloque o no a los que realmente sí lo llevaban o le coloque al que no tenía nada que ver, porque se genera una situación muy repetitiva que cansa a la vista. Entonces, para eso se utiliza el formato condicional. ¿Cuál es la regla de oro que yo se las decía a ustedes? Debo seleccionar los datos a los que les voy a aplicar el formato condicional. Esa es la regla de oro. Si yo voy, ya sé que la herramienta está acá, pero no tengo nada seleccionado, no le estoy aplicando, sino a la celda donde estoy ubicado. Y eso le sucede en muchas ocasiones. No, ese formato no me sirvió, vea. Mire, yo cambio el valor y nada, vea, eso no funciona. Y cuando va uno y explora, el formato no está ahí. Está por allá en una celda donde no tenía nada que ver. Entonces, regla de oro, seleccionar los datos que llevan el formato condicional.
Ahora sí, ¿dónde está la herramienta? La herramienta la encontramos en la cinta inicio, en el grupo de herramientas estilos, herramienta formato condicional, y miren todas las opciones que se prestan para ese tipo de ejercicio. Tenemos la primera, que es la que vamos a empezar a utilizar, que son las reglas para resaltar celdas. Y como nos están diciendo que los datos que están entre 20 y 30, pues vamos a utilizar entre. Entonces va a salir un cuadrito donde nos va a preguntar cuál es el dato mínimo y el dato máximo, 20 y 30. Y miren que automáticamente él me le colocó un color. ¿Por qué? Porque por defecto ya vienen unos colores establecidos. No me gusta ninguno, entonces me voy a formato personalizado, se abre la ventana de formato de celdas y desde ahí puedo colocar negrillas, colores a la fuente, rellenos, lo que yo quiera. Ahí lo tengo. ¿Cuál va a ser la ventaja de aplicar ese formato? Lo que yo les decía, cambio este dato, no, es 21. Como ya está dentro del rango entre 20 y 30, automáticamente le aplicó el formato. Ya no va a quedar sin el formato, ya se lo va a aplicar porque cumple con la condición. Ahora este no es 17, sale de la condición, le quita el formato. Entonces ya usted automatizó un proceso que estaba haciendo manual. Errores comunes. No, a mí no me gustó ese color porque es demasiado fuerte, me daña la vista. Entonces vienen y aplican la regla de oro, que es seleccionar, van otra vez a formato condicional y vuelven y aplican entre. Entonces llegan y colocan otra vez entre 20 y 30 y vienen y colocan un colorcito ahí. Ah, no, yo quiero el verde. Y sí, le quedó funcionando el verde. Pero cuando uno va y revisa en formato condicional, administra reglas, se da cuenta que esa selección tiene 2, 3, 5 reglas. Entonces uno dice, porque se pueden aplicar varias reglas. Esa también es la característica del formato. Pero aquí yo tengo que verificar si las dos reglas que tengo están hablando de lo mismo o de cosas diferentes. Si yo vengo y selecciono la de rojo y amarillo y voy a editar, él me dice que los valores que estén entre 20 y 30. Y si vengo y selecciono esta verdecita, editar regla, me dice que está haciendo lo mismo. Mire, ¿por qué aplica la de verde? Porque la primerita que está, si yo la bajara, pues me va a quedar de ese color, pero no tiene sentido que yo aplique dos reglas a lo mismo. No, debo dejar una. Entonces yo vuelvo otra vez a formato condicional, administrar reglas, no me gustó esta, la elimino, debe quedar solamente una, y digamos, no, le voy a cambiar el color. Pues puedo editar la regla o voy a cambiar los valores. Voy al formato y digamos, no, yo quiero que sea este azul. Aceptar, aceptar, y ahí tengo mi regla aplicada. Eso es un formato condicional y para eso se utiliza. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, todo bien. Perfecto. Vamos a mirar el ejercicio 2 rápidamente. Muy sencillo también. Resaltar los valores por debajo del promedio. Pues cuando yo veo esto, pues yo lo primero que pienso es que debo tener el promedio. Sí, eso sería lo lógico. El problema es que si yo estoy cambiando estos datos, pues el promedio va a ir cambiando. Entonces a usted le tocaría, a pesar de que automatiza, tener que ir a cambiar el valor del promedio para que él se ajuste, ¿no? Dentro de formato condicional también existe una opción que se llama reglas para valores superiores e inferiores. Entonces yo le puedo decir, vea, aplíquesela, en este caso son para los por debajo, reglas por debajo del promedio. ¿Esto qué hace? Mire que él ya no me pide el valor del promedio. Él ya lo identificó entre esos valores. Ah, yo le quiero aplicar ese relleno rojo claro, pero cuando cambien los valores, no, es 2400.
Mira automáticamente qué pasó. Porque ya el promedio no es el mismo, el promedio cambió. Entonces me seleccionó aquellos datos que cumplen con ese promedio. No, mentiras, es 4. Cambió. ¿Por qué? Porque ese promedio ya quedó automatizado y lo está cambiando. Cada vez que ese rango cambia de valores, automáticamente le identifica cuál es el nuevo promedio. Y a partir de eso le aplica el formato condicional. Eumir, no, es que yo necesito tener más datos, entonces, ¿qué hago? Ah, pues entonces usted puede ir al formato condicional, al administrador de la regla y decirle que ya no va hasta el 12, un ejemplo, sino hasta el 20. Entonces ese formato ya viene hasta por acá. Entonces si yo empiezo a colocar datos, nos vamos a dar cuenta que le empieza a colocar. ¿Por qué? Porque esto ya quedó validado dentro de las características del rango del formato condicional. ¿Por qué no le colocó a 100? Porque miremos qué promedio hay hasta aquí. 27,46, claro, solamente lo está aplicando a los valores que estén por debajo de 27,46. Pasemos al ejercicio 3. Un formato predeterminado facilísimo para los valores mayores a 50. Regla de oro. Inicio. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Es mayor que. Le digo el valor. Y voy y busco mi formato, ¿no? Yo quiero colocar 1. Entonces yo quiero colocarle un bordecito de línea de color rojo en todo el contorno con una fuente negrita cursiva azul. Un ejemplo. Ahí está. Pues cada que ese valor sea mayor que 50, automáticamente me le va a aplicar el formato condicional. No me gustó. Vuelven y seleccionan formato condicional, administrar reglas y hacen la respectiva modificación. Ejercicio 4. Entonces acá en la guía nos habla de qué vamos a hacer con el ejercicio 4. A. Un formato de barras de datos para las columnas de compras enero, febrero y marzo. Un formato condicional de barras de datos. Entonces voy a seleccionar todas las compras de enero. Voy a venir a la herramienta formato condicional. Regla de oro, seleccionar. Formato condicional y venimos a la opción barras de datos. Esta es una herramienta muy interesante. Y le voy a decir que me coloque este. Ahora voy a venir a febrero, selecciono, formato condicional, barras de datos y que me aplique este. Y ahora voy a venir a marzo, formato condicional, barras de datos y que me aplique este. Entonces, ahí estamos viendo que internamente dentro de cada selección, él coloca como un gráfico de columnas, de barras. Y ahí nos damos cuenta que por cada columna me grafica. Entonces, si nos damos cuenta en las compras de enero, la barrita que está al 100% llena es la de 9.783 euros. Miren que las demás no. ¿Qué hace él? Automáticamente evalúa en esa columna cuál es el dato más grande, lo pinta totalmente al 100% y los demás los calcula sobre ese valor. Por eso es que vemos esta de 2.218 tan bajita, porque lo está comparando versus esto. Él lo colorea o lo pinta de acuerdo a la proporción frente al dato mayor. Aquí si nos vamos a la de febrero, miremos a ver cuál es la más llena, 9.749. Mire, ¿qué pasa si cambia? Coloque esta en 21.000. Automáticamente vemos cómo todo se recalcula, porque es que ya el valor se volvió más grande comparado a los demás. Pues por eso las barritas ya se ven más pequeñas. Si yo colocara una más o menos casi de la mitad de esos 21.741,
estaríamos hablando como de casi 11.000. Coloquemos por acá 10.900. Entonces ya vemos que nos la colorea casi el 50%, un poquitico más. Y si la voy subiendo, 18.000, muy cercano. Entonces, ese barra de datos nos sirve para que visualmente identifiquemos el comportamiento de venta, el comportamiento de un stock o de un inventario. Ahí están, barras de datos. Sigamos mirando la guía hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Los dejo ahí como para que de pronto avancen hasta eso. ¿Listo? Bueno. Miremos acá la guía. Ve, un formato condicional de fondo amarillo para el vendedor Miguel, fondo azul para el vendedor Javier y color verde para Pedro. Mire que ahí sí ya me están dando 3 condiciones, 3 formatos diferentes para el mismo valor de columna. Ah, bueno, entonces vengo acá, selecciono los vendedores, voy a aplicar el primero, el formato condicional, reglas para resaltar celdas, y recuerden que en este caso para los textos me puede servir es igual a o texto que contiene. Recuerden que texto que contiene tengo que estar seguro que el texto que estoy colocando pues no esté contenido en otra palabra similar. Eso nos va a suceder ahorita en el ejercicio en práctica. ¿Listo? Entonces, en este caso, Miguel no está contenido en Javier, Javier ni en Miguel, ni Pedro en Miguel, ni Javier en Pedro, ni Pedro en Javier, nada. Entonces, ahí sí me serviría cualquiera de estos dos. Vamos a colocar que es igual a, vamos a colocar el primero que es Miguel, no importa si es mayúscula, no importa si es minúscula, esta herramienta no es susceptible de mayúsculas y minúsculas, lo que significa que como lo escriba no hay problema. Mire que ya me lo identificó. Y me solicitaban para Miguel color amarillo, fondo amarillo para el vendedor Miguel. Ah, listo. Entonces vengo acá, Miguel, formato personalizado, relleno amarillo. Perfecto. Como ahí está seleccionado, de una vez voy a aplicar el de Pedro o azul para Javier. Listo. Como está seleccionado, otra vez vuelvo a formato. Ahí sí no vengo al administrador porque necesito agregar una condición nueva, diferente a la de Miguel. Entonces vuelvo acá, igual a o texto que contiene Pedro, Javier, Javier azul, o Pedro también, Javier, y me la solicitaron azul. Perfecto. Y Pedro verde. Es formato condicional. Si voy al administrador, mire que son 2 reglas totalmente diferentes. Ahí sí no hay problema. Voy con la tercera. Entonces, formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene, digamos que Pedro, y me dijeron que color verdecito. Ahí está.
Entonces, si voy al formato condicional, administrar reglas, tenemos 3 reglas totalmente distintas una de otra, por eso está funcionando. Ahí no hay problema, podría tener las que yo quisiera. Entonces, ay, no, este no es Pedro, es Miguel. De una cambió. Ah, este no es Javier, es Pedro. Perfecto. Este también es Pedro. Este sí es Miguel. ¿Ya? Ya me quedó automáticamente validado. Pues automaticé un proceso que yo de pronto manualmente hacía. Usted ya lo automatizó, entonces a usted ya no le interesa. Ve, llegó un vendedor nuevo. Sandra. ¿Por qué quedó blanco Sandra? Porque nosotros no lo tenemos condicionado. Entonces me tocaría colocar la nueva condición, un color diferente, rosado o rojo, para ese vendedor. Y ahora, en la columna, en el siguiente ejercicio, nos solicitan un formato de conjunto de iconos. Ojo pues, dentro del formato condicional para esto de comisión. Les voy a seleccionar. Voy a ir a formato condicional y nos solicitan conjunto de iconos. Miren cómo son los conjuntos de iconos. Ya no vamos a ver como un formato de un relleno, de un borde, de un texto, sino que ya vamos a ver es una iconografía, unos dibujitos. Pero esos dibujitos se van a comportar de acuerdo a unos valores que se establezcan. Antes de que lo coloquemos, conozcamos qué es lo que nos están solicitando. Entonces dice, formato de conjunto de iconos de color verde para las comisiones de ventas superiores o iguales a 1100. Entonces, ojo, comisiones superiores o iguales a 1100 van a quedar de color verdecillo. Color amarillo para las comisiones que son entre 800 y pues 1099. ¿Cierto? Míralo ahí. Rojo para las que van a ser superiores a 800, para las que están entre 800, perdón, allá, perdón, ahí va. Color rojo para las comisiones entre 600 y obviamente 799, porque 800 ya está dentro de los amarillos. Y por último dice que las de color negro para las que son inferiores a 600, porque ya en el color rojo están las que están entre 600 y 799, entonces ahí son inferiores a 600. O sea que nos están pidiendo 4 colores. Yo podría hacer lo mismo que hicimos con Miguel, Javier y Pedro. Yo podría venir, aplico la primera que es mayores o iguales que 1100, entonces le puedo colocar acá mayor que 1099, o voy a más reglas y busco mayor o igual que 1100 y le coloco a ese el verde. Luego vendría acá formato condicional, reglas para resaltar celdas entre 800 y 1099, color amarillo. Luego volvería a reglas para resaltar celdas entre para las de 600 y 799, color rojo. ¿Cuántas veces me tocaría hacer ese proceso? 4 veces. Entonces, con conjunto de iconos, yo puedo de pronto, con una sola regla, aplicar esas 4 condiciones. ¿Qué tengo que hacer? Buscar los iconos que cumplan con ese número de condiciones. Si me están pidiendo 4, pues no me va a servir este de 3, ni este de por acá, ni este de por acá. Pero sí me puede servir este de 5, pues no me va a servir porque va a tener una condición de más que no la tengo. Me va a servir este de acá. Este sería perfecto por los colores: verde, amarillo, rojo y negro. Ah, es que yo quiero colocar este. Entonces usted ya lo dimensiona. Vea, la flecha verde significa que son tan. La flecha amarilla en dirección hacia la derecha, tan. La que está en dirección hacia abajo, tal. Pero ya eso lo utilizan mucho para indicadores, ¿no?
para indicadores. Pero aquí el que mejor comportamiento tendría sería este. Este también me serviría, pero tocaría cambiar los colores, porque acá es rojo, rosado, gris y negro. O este, entonces ya lo manejo es como con las señales que uno utiliza en el Wi-Fi. Vea, tengo full señal. Pues, estos son los que son superiores a 1100. Este es el que está entre 800 y 1100. Pero aquí para nuestro ejemplo vamos a utilizar el de 4 semáforos. Entonces automáticamente Excel me coloca el conjunto de iconos, semáforos. ¿Qué tengo que hacer? Verificar si me quedó bien. Ojo, el hecho de que yo no lo coloque no significa que ya es funcional. Tengo que verificar porque yo no sé qué datos entrega Excel a través de esa herramienta. ¿Cómo se prueba? Cambien valores en una celda. Entonces en esa, por ejemplo, va a colocar 1100. Debe colocarse de color verde y se colocó de color amarillo, lo cual significa que tengo que configurar. Entonces, ¿qué hago? Selecciono. ¿Y hacia dónde voy? Formato condicional, administrar reglas. Y ahí está. Solamente miren que hay uno. Mientras que si lo hubiera hecho individual, aparecerían las 4 reglitas. Selecciono, editar regla. Y acá es donde me doy cuenta que está configurado de forma errónea. Él lo está trabajando sobre el 75% del valor general de lo que acabé de seleccionar. Entre el 75 y el 50% del valor general me lo está colocando en amarillo y eso no me pidieron. Entonces, ¿qué hago? Cambio el tipo, porque en este caso no lo voy a manejar porcentual, lo voy a manejar por número. Y miren que automáticamente se empieza a resetear número y número. Porque yo voy a establecer las condiciones, los valores. Ahí cómo van, los espero ahí un momentico. ¿Cómo van? Dudas, inquietudes. Bien puedan. ¿Cómo van? Dudas, inquietudes. Bien, perfecto. Entonces vamos a seguir acá. Configuremos. Entonces, ¿qué dice? Verdecito, cuando el valor es mayor o igual a 1100. Eso nos dijo la guía. Entonces yo tengo que primero establecer los parámetros para poderlo configurar. Mayores o superiores a 1100. Si nos fijamos y cuando nos pasamos al valor, mire que él automáticamente ya para el amarillo tomó este valor como el rango inferior, porque recuerden que el amarillo va a estar entre 800 y menores de 1100, o sea, 1099. Entonces él ya de una me tomó el valor mínimo. Menores a 1100, es decir, 1099, pero necesito el límite superior, mayores o iguales a 800. Entonces ya están entre 800 y 1099. Esos van a quedar de color amarillo. Cuando me pase acá el rojo, ustedes van a ver que acá se va a configurar de una vez. Mire que ahí lo tomó. Los rojos nos dice que van a ser los que están entre 600 y 799. No me puede tomar el 800 porque el 800 está acá. Mayores o iguales a 800. Entonces mire que me dice rojo cuando es menor a 800, o sea 799, y mayores o iguales a 600.
El negrito yo ya no lo tengo que configurar porque él ya entiende que el negro van a ser todos los que sean inferiores a 600, o sea, de 599 para abajo. Si yo me paso para algún cuadrito, de una me lo captura. Entonces, acabo de configurar bajo los criterios, bajo las condiciones que mi ejercicio me está solicitando. Y recuerden, esto es importantísimo, el tipo, número. Le voy a dar a aceptar, y probemos nuevamente. 1100, color verde, muy bien. Entre 800 debe colocarse en amarillo, correcto. Y 1099, entre 600 rojo, correcto, hasta 799, perfecto. Y de 599 para abajo, negro, correcto, listo. Ya quedó funcionando. Ahí ya quedó bien organizadito mi formato condicional conjunto de iconos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud? Correcto, sí señor, esto es, esa herramienta cumple esa funcionalidad para el seguimiento de indicadores de gestión, que a veces se conocen pues ya como los KPI, ¿cierto? Que eso ya hace parte pues del Excel avanzado y de eso, pero uno puede utilizar eso como indicadores, ¿correcto? Correcto. Ahí está. Tenemos el ejercicio 5, donde también el formato condicional me sirve para encontrar o validar elementos repetidos. Hay veces que nos toca identificar en varias listas datos que de pronto creemos que pueden estar repetidos y los tenemos que sacar. Esto a ojo es muy complicado. Entonces, digamos que yo quiero validar estas dos columnas de placas. Entonces, primero selecciono una, dejo presionado control, porque no, como no son dos selecciones continuas, sino que son selecciones en columnas diferentes, dejo presionado control y hago la otra selección. Voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas, y por acá aparecen valores duplicados. Entonces él me pregunta, venga, ¿usted qué quiere ver? ¿Los duplicados o los únicos? Recuerden que los únicos son datos que no tienen un hermanito, único, hijo único. Y los duplicados cuando el dato se repite 2 o más veces. Y yo ya le establezco que quiero, déjemelo así con ese relleno rojo. Acá me doy cuenta que datos están duplicados. Por ejemplo, SJ356 no está duplicado, pero si me lo colocaran acá, SJS356, automáticamente me lo coloca, porque ya es un dato duplicado. Y si vuelve y aparece, pues me lo pinta ese nuevo. Con 2 veces que aparezca es suficiente para él identificarlo como un dato duplicado. Entonces, de esta manera yo podría identificarlos más fácilmente. Mucho cuidado, aunque eso lo vamos a ver la próxima semana, con los espacios al final. Miren cómo me quita ese dato cuando ese dato es duplicado. Y entonces yo le echo la culpa a la herramienta y mentiras que es a la digitación. ¿Sí? Mire que ese espacio allá me le quitó. Ese es duplicados. Y acá en este último ejercicio, pues este ya es para que lo cacharreen, pero en el ejercicio 5, siempre me preguntan que, aunque esto lo hicimos en el Excel básico, aplicar un formato condicional, pero a toda una fila, color de fila verde para todos los aprobados. Entonces yo ya no quiero que se coloque únicamente aquí el color verdecito para los que aprobaron, sino que si aprobó me pinte todo de verde para yo identificarlo, porque a veces son matrices muy grandes. Entonces, para no tener que ir hasta la columna nomás para saber si sí o si no.
Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? Pues debo seleccionar toda la matriz. Ahí sí selecciono toda la matriz. Voy a formato condicional. Ojo que aquí voy a hacerlo con texto que contiene para que se den cuenta lo que va a suceder. Y miren que si yo lo hiciera de esta manera, un ejemplo, a los aprobados, colóquemeles color verde. Mire que me le colocó también a los desaprobados, porque como utilicé la opción texto que contiene, aprobado está contenido en desaprobado. Es mucho cuidado, miren que ahí ya no me serviría. Además, mire que el color no se lo aplicó por más que haya seleccionado toda la matriz a todo el registro, solamente se lo aplicó a ellos. De igual forma, esto no me va a servir, pero quería que vieran lo de texto que contiene. ¿Cómo hago esa validación para que me le coloque el color a toda la fila? Es un tipcito que en básico lo vimos. Selecciono toda la matriz, vengo al formato condicional, voy a la regla para resaltar celda y voy a la última herramienta que se llama más reglas. Yo también lo puedo hacer desde administrar, pero digamos que voy a más reglas. Me va a salir esta ventana y me dice que qué quiero. Entonces yo le digo, yo quiero utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Ojo, tengo que utilizar esta opción. Utilice una fórmula. Me ubico en el cuadrito y escribo la fórmula. La formulita es muy sencilla. Coloco el signo igual, obligatorio. Y le digo, vea, lo que hay aquí. Entonces mire que él me coloca referencia absoluta total, tanto en la columna como en la fila. Mucho cuidado para que entiendan por qué voy a hacer lo siguiente. Mire que él por defecto me coloca referencia absoluta general, tanto para la columna, para la fila. Si yo dejara esto así, pues ya sabemos que me está bloqueando la columna, que aquí no me interesa, porque él tiene que hacer mi análisis de aquí para abajo, pero me perjudica porque me bloquea toda la fila. Mire que solamente me analiza la fila 4, o sea, no me va a analizar la fila 5, no me va a analizar la fila 6, no me va a analizar la fila 7 y de ahí para abajo lo que fuera. Porque como bloqueé la fila, él solamente se va a quedar pegando en la fila 4, o sea, en lo que hay acá. O sea, que como aquí hay un aprobado, todo me lo va a pintar. Pero en el momento en que este sea insuficiente, ninguno va a quedar pintado. O si queda desaprobado, ninguno. Pero cuando vuelva a haber un aprobado, me lo pinta, porque como lo está comparando solamente en la fila 4. Entonces ahí ustedes manualmente, ojo, manual, con el puntero del mouse, porque si ustedes se ponen a moverse con las flechas hacia adelante, mire lo que sucede. O hacia atrás. No, manualmente usted se ubica y le dice, no señor, no me bloquee la fila. Le quito la referencia absoluta. La de la columna, indiferente si la deja o no. ¿Y qué le digo? Si lo que hay aquí es igual a aprobado, eso lo vamos a ver en funciones lógicas. Yo le estoy diciendo, vea, váyase para esta celda y verifique que en esa celda aparezca la palabra aprobado. Si es así, entonces pínteme eso de verde y colóqueme en negrilla para saber que fueron los que le fue bien. Relleno verdecito y fuente negrita cursiva, un ejemplo. Entonces, váyase para acá. Igual tengo que arrancar con igual porque voy a empezar una fórmula. Obligatorio. Ahí voy y selecciono la primer celda donde está lo que necesitaba comparar. Le quité la referencia absoluta de fila porque si no, siempre me iba a analizar o a verificar la fila 4 y yo necesito que verifique el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí y etcétera, etcétera. Y le dije que comparar este igual se está comportando diferente a este de apertura. Aquí es donde se utiliza como signo de comparación. Le estoy diciendo lo que hay acá en H4 es igual a aprobado. Si es así, colóquemelo de este color. Vamos a ver, aceptar y de una. Mire. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo vengo y le digo, no, mentira, este aprobó.
de una me coloca todo el registro. No, este no es aprobado, este es insuficiente. Le quita el color porque ya no cumplió con la condición. Entonces ya usted tiene toda una franja donde le muestra el registro que cumple con cierto criterio. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? ¿Dudas, inquietudes? No, profe, todo perfecto. Qué bueno. Traten de hacerlo ahí en unos segunditos. Bueno. Ahí hemos finalizado la herramienta formato condicional. Vamos a continuar acá y vamos a ver una herramienta nueva para algunos, yo sé que algunos la utilizan, que se llama validación de datos. ¿Quiénes de la sala utilizan la herramienta validación de datos? ¿Y con qué objetivo lo hacen? Alguien que nos quiera compartir de pronto alguna experiencia con la herramienta validación de datos. Nadie. Perfecto, vamos a mirar a ver. Entonces dice que es una herramienta que nos permite restringir el tipo de datos o de información que los usuarios ingresan en una celda. Se utiliza para evitar que el usuario de Excel introduzca valores incorrectos en esas celdas, evitando errores de escritura para que esas bases de datos que ustedes manejan pues reciban la información indicada. Para eso es una validación de datos, para que solamente se permita el ingreso de una información específica en un formato específico diseñado para capturar cierto tipo de información. La validación de datos es muy utilizada, por ejemplo, en los listados y en ese tipo de encuestas cuando uno necesita generar tabulaciones. Vamos a utilizar el archivo validación de datos. Entonces ahí está al final y en Territorium, creo que es el último, validación de datos. Ahí tenemos validación de datos. ¿Cuál es mi recomendación? Mucho cuidado. Si ustedes van a utilizar la validación de datos, el escenario perfecto, el escenario ideal es que los datos no se hayan digitado. Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando lleguemos a la columna F, ya los datos están digitados. Y después de que estén digitados, yo ya no puedo, yo valido, pero ya no me sirve de nada, porque el dato ya quedó ahí capturado. La idea de la validación de datos es que sea un formato virgen, nuevo, donde apenas se va a empezar a diligenciar. ¿Qué le va a evitar una validación? Por ejemplo, usted está llenando una encuesta donde captura el género, masculino, femenino, otro. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted lo deja abierto, va a ver la persona que va a colocar allá hombre.
y ahí van a haber muchos que le van a colocar el hombre con H y el hombre sin H. Entonces, cuando usted necesite tabular eso, ya se volvió una galleta, porque usted tiene que ir a reemplazar los hombres sin H, ¿sí? A colocarle más bien, a reemplazar, sí, a esos que escribieron el hombre sin H, a colocarle la Hcita. Una. Dos, habrán otros que van a colocar M de masculino, pero también habrán damas que van a colocar M de mujer. Entonces eso se le volvió un chicharrón. Y más si es una encuesta larguísima, que tiene más de 20, de 50, de 100 registros, ya entonces a usted le toca coger todos los M y ya irse a mirar el nombre para decir, ah, no, es que se colocó M porque era mujer, pero ese colocó H porque era hombre, o colocó F porque era del signo femenino, o este colocó, no, ya eso se vuelve un enredo, y mucho más cuando necesitamos tabular, porque usted ya tiene que hacer ese tipo de conversiones. Entonces este colocó M, pero colocó como si fuera masculino, porque es Felipe, pero mentiras que, no, eso se vuelve un enredo. Entonces para eso es la validación de datos, para que usted restrinja y diga, no, en el formato de género solamente está M, F y O. O no sabe, no responde, si se llega a dar el caso, la condición. O son estas ciudades, Pereira, y no vaya a colocar a alguien allá, Pereirita, porque para usted tabular, entonces tiene que volver a convertir. Eso es lo que se hace con la validación. Entonces vamos a mirar el primer ejercicio. Dice, solo se permite el ingreso de números enteros entre 10 y 100. Entonces, regla de oro, debo seleccionar el rango, o si es toda la columna, que voy a validar, en este caso el rango. Regla de oro para formato condicional y regla de oro para validación de datos. Debo seleccionar el rango donde voy a validar. ¿Dónde voy a encontrar la herramienta? Muy fácil, en la cinta datos. En la cinta datos, en el grupo de herramientas de datos, aquí aparece validación de datos. Miren el iconito, como un chulito verde y como un circulito rojo. Validación de datos. Yo le voy a dar de una vez en el icono, porque ahorita en la columna F le damos en la flechita, que es donde vamos a utilizar estas herramientas. Entonces le doy de una vez en el dibujito. Y me va a salir esa ventana de validación de datos. La ventana de validación de datos tiene 3 pestañas. Vamos a iniciar, ahorita aquí en la columna E, vamos a ver la de mensaje de entrada y mensaje de error. Por ahora solamente vamos a trabajar con configuración. Entonces, mira lo que me está diciendo, que en esto que yo tengo seleccionado me va a permitir cualquier valor, y no, ya me dijeron que no. Entonces le doy en la listica y le pregunto qué es lo que necesito. En este caso me dijeron números enteros, entonces número entero. Y automáticamente se activa datos. Entonces yo ya selecciono cuál es el que necesito. En este caso, entre el mínimo 10 y el máximo 100. Esa es la forma en que estoy configurando esas celdas, ese rango, para que solamente reciban números enteros entre 10 y 100, no más. Repito, la herramienta está en datos, cinta datos, grupo de herramientas de datos, y el iconito es este de acá. De pronto se le aparece ahí con el nombre, es porque de pronto no tienes más herramientas, entonces le despliega la información. Pero es el que tiene el chulito verdecito y el circulito rojo. Y se va a abrir esa ventana. Entonces le dije, voy a permitir número entero entre 10 y 100. Le doy a aceptar y listo. Si yo vengo donde no tengo validación, mire lo que puede pasar. Nada, porque yo no validé ahí. Yo validé acá. Entonces voy a colocar 10 perfecto, 100 perfecto, 99 perfecto, 45 perfecto, 9. Y mire lo que me apareció.
Y yo sé que de pronto a muchos les había sucedido anteriormente. Cuando uno desconoce, se asusta, porque uno piensa que esto es un error de Excel, claro, porque uno ve esta X, asusta. Además me muestra que Excel y esa definición tan técnica, peor. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Eso no lo entiende nadie. Eso es lo que más adelante vamos a perfeccionar. Pero le da una alternativa y le dice que reintente, que cancele o ayuda. Si yo le doy reintentar, mire que me dejan la celda. Pero si yo vuelvo y le doy enter, no me deja. Debo cumplir con la restricción. Como yo la desconozco, de pronto no leí, me puedo quedar toda la vida ahí y no voy a pasar hasta que cumpla. Si cancelo, pues él me borra y ya me deja libre. Ah, es 99,9. No, porque yo le dije que número enteros y está en el rango entre 10 y 100, pero yo le dije números enteros. Eso es una validación de datos y para eso se utiliza. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo la vieron? ¿Ya la recuerdan? ¿Sí la han utilizado? Profe, no, de mi parte no, está muy chévere. ¿Qué otra, digamos, como qué otra condición se le puede configurar? Claro, no, esa sí que la vamos a utilizar de aquí para arriba, porque como les decía, se utiliza mucho para las validaciones de datos de lista, que es lo que más se utiliza. Entonces ahí se van a dar cuenta, más adelante vamos a utilizarla con la función indirecto para crear listas dependientes. Las listas dependientes, por ejemplo, cuando usted llena un formulario y usted escoge, por ejemplo, Risaralda, y al frente del municipios cargan los 14 municipios: Pereira, Pía, La Virginia, La Celia, Balboa, Mistrató, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Santuario. Pero cuando usted cambia a Caldas, ya cargó allá Chinchiná, Palestina, Filadelfia, Manizales. Esos son, y para eso se utiliza, incluyendo pues una función que más adelante vamos a ver. Pero esa herramienta es muy, muy útil. Ya vamos a mirar más opciones. Vámonos con la columna C. Permite el ingreso de números decimales. Mire que ya me la cambiaron. Incluidos los enteros, lo que estaba haciendo en la B. Pero aquí ya vamos con decimales. No textos, nada de palabras. Ven a ver si aquí cabe casa. No, yo le dije números enteros y casa no es un número entero. Entonces, regla de oro. Selecciono. Cinta datos. Validación de datos. Se abre la herramienta y ya donde dice permitir cualquier valor, no le digo decimal. Se habilita otra vez la opción, vuelvo y le digo que entre 10 y 100, pero miren lo que cambió acá. Entonces vamos a ver qué va a permitir. 9,9. No, porque no está en el rango. No porque sea decimal, porque me dijeron entre 10 y 100. Ay, es que casi, pero casi no sirve. 10, perfecto. 100, perfecto. 99,9, correcto. 10,15, correcto. Decimal. Mientras que aquí recuerden que a pesar de que cumplía, yo le había dicho números enteros. Ahí está. D. Permite el ingreso de cadena de caracteres de máximo 12. Aquí ya vienen cadenas de caracteres, regla de oro. Seleccionar. Datos. Validación de datos. Permitir. Longitud del texto. Entonces miren las opciones que me da. Entre, no está entre, igual a. Mire que máximo 12 caracteres. Entonces aquí, por ejemplo, me podría servir entre 1 y 12. 1. 2. Menor que 13. Mire que me serviría también. Menor que 13, 12, 11, 10, listo. O menor o igual que 12. Miren que son 3 opciones. Usted ya mira y ya la lógica, el sentido que le coloque pues a lo que necesita hacer. Digamos que vamos a utilizar entre
1 y máximo 12 cadenas de texto, longitud del texto. Le voy a dar a aceptar y vamos a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Enter, perfecto. Eumir Pulido, perfecto. Tan, perfecto. Cadenas de caracteres. Ahora miremos acá. Coloco mi ejemplo. Voy a colocar una última porque si no cuenta aquí sería 5, 11 y me quedaría pendiente 1, 12. Ya me dice que no. ¿Por qué creen que no si yo le dije que 12 caracteres? ¿Qué creen ustedes ahí que puede estar afectándome o se puede estar contando dentro de la cadena de caracteres? Los espacios. Correcto, muy bien. Los espacios se cuentan como cadena de caracteres. Entonces aquí estaba 5, el espacio 6 y 6 de acá, ahí estaban ya los 12. Ya no me va a dejar colocar más. Entonces muy bien, mucho cuidado con eso. Preguntas hasta ahí. Dudas. Inquietudes. Ahora miremos una de las grandes utilidades que tiene el formato condicional, perdón, la validación de datos con listas. Entonces, mucho cuidado lo que me están diciendo acá. Ojo, configura una lista con los valores de Colombia, Perú, Bolivia y Argentina. Mire lo que dice. A través de un mensaje de entrada y error, indica si se está haciendo de forma correcta el proceso. Selecciono regla de oro. Validación de datos. Me solicitaron una lista. Entonces, permitir lista. Las listas yo las puedo manejar de 3 formas. Con los datos en el origen, esa es la forma manual. Esa se utiliza cuando son datos muy puntuales. Por ejemplo, si no, no sabe, no responde. Para que usted no cree las listas independientes. Con la lista en la misma hoja y con la lista en una hoja diferente. Vamos a ver las 3. Y vuelvo y repito, usted utiliza de acuerdo al gusto, a la necesidad, a como usted considere que debe configurar. Cuando yo le doy lista, se me activa esta herramienta de acá que dice celda con lista desplegable. ¿Qué es esto? Que me va a generar este cuadrito para que me genere una listica. Si yo lo quito, no me va a mostrar el cuadrito, entonces no me va a poder mostrar la lista. Mucho cuidado que a veces me les ha sucedido eso. Vamos a hacer la lista de con la primera manera, que es digitando el origen acá mismo. Entonces yo le digo Colombia y mucho cuidado, yo tengo que separar cada elemento con el separador de lista que mi computador tenga configurado. Entonces recuerden que eso depende del panel de control. Recuerden que eso sale de configuración regional o de idioma o región en el caso de Windows 10 y 11. Y acá el separador de lista en el caso mío es el punto y coma. Pero para que usted no dé toda esa vuelta, usted puede probar. Un ejemplo, normalmente uno que utiliza la coma. Ahí me voy a dar cuenta si está bien o mal. Luego Perú, coma, Bolivia. Ya saben que a mí me va a quedar malo. Pero como para que nos demos cuenta, de Argentina. Miren que escribo los valores en origen. Le doy a aceptar. Y automáticamente mire que cada vez que me pare en la celdita, aparece la lista. Si yo le doy en la lista y me aparecen todos pegados, significa que me quedó mal. Eso no es de, ay, mira que ya me quedó bien. No, ya sabemos que está mal, porque solamente me va a dejar seleccionar alguno. ¿Eso a qué se debe? Al separador de lista. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y selecciono. Regla de oro. Validación de datos. Y él me carga. Entonces, aquí manualmente le digo, no es coma, sino punto y coma. Voy y me ubico en cada uno, porque recuerden que si lo hago con las flechas hacia abajo
o hacia la izquierda, va y me busca son celdas. Entonces, para evitarme la fatiga, hago esto, punto y coma. Puede que a usted le funcione con coma, ¿no? Aceptar, y si vuelvo y pruebo, correcto, vea la listica. Miren la validación de datos cómo es de útil para este tipo de cosas. Lo acabamos de hacer de la primera forma, digitando los valores en el origen. Yo vuelvo y le repito, esta es una buena opción cuando es, por ejemplo, esas respuestas. Sí, no, tal vez. Sí, no, no sabe, no responde. FM o otros. Masculino, femenino o otro. Ya. O rangos entre 0 y 15, entre 16 y 21, entre 22 y 50. Listo, algo muy corto. Pero también puede utilizar las listas en la misma hoja. Entonces, hay algunas personas que hacen la listica en la misma hoja donde están trabajando. Entonces, se vienen por allá donde nadie las vea, porque si llegan y se las borran, pues lo molestan. Y colocan la lista: Colombia, Perú, Bolivia y Argentina. Colocan la listica ahí. Se vienen para acá, regla de oro. Voy a hacer de cuenta que voy a borrar esa que había hecho manual, permitir lista, y en origen, ¿qué hacen? Se ubican ahí y van y seleccionan la listica que tienen creada allá. Eso es lo que hacen. Se ubican en origen y van y seleccionan el rango donde colocaron la listica. Aceptar. Les voy a borrar esos que había colocado. Si yo vengo, ahí están, véalos. ¿Sí ven? ¿Cuál es mi pero? Que alguien venga y diga, de este man, ¿por qué colocaría eso ahí? Y le borre. Cuando yo venga acá, ahí me quedó el hueco de Colombia, por ejemplo. Entonces, por eso muchas personas, ¿qué hacen? Colocan la listica ahí y las colocan como invisibles. Pues esta es una buena táctica, pero de igual forma hay que tener cuidado. Esa sería la segunda manera. Tercera, crean una hoja de cálculo nueva, ¿sí ven? Aparte, y crean la lista. Se van para allá. Ojo, esta forma que yo voy a hacer, que es con otra hoja de cálculo, solamente funciona a partir de la versión 2013. Si usted tiene 2007 o 2010, solamente las dos primeras que acabamos de ver, escribiendo los valores en origen o teniendo la lista en la misma hoja donde está validando. Ya para las versiones 2013, 2016, 2019, Office 365 y 2021, ya pueden crear las listas en otra hoja. Entonces llegan, regla de oro, voy a borrarlo, y es lo mismo. Entonces, permitir una lista, y en origen van y seleccionan la hoja. Eumir, ¿qué pasa si yo selecciono porque voy a colocar más países al futuro o en el futuro? Hágalo y ya vamos a mirar qué va a pasar. Entonces miren que ya no seleccioné hasta acá, sino que seleccioné unas celditas de más. Aceptar. Es cuando yo venga acá, voy a borrar esos. Mire cómo está. Entonces me dio por agregar a Uruguay, a Venezuela y a Ecuador. Cuando yo venga acá, ahí lo agregó. Pero ustedes se van a dar cuenta más adelante que vamos a crear estos listados así como lo estamos haciendo, pero automatizados. Porque ¿qué va a suceder? Yo creo que había seleccionado como hasta aquí, creo. Si yo coloco el país X, C, el país D, F, T, Y, vamos a ver hasta dónde validé. Vamos a ver. Hasta X. Entonces, ¿qué me tocaría? Volver a seleccionar, volver a datos y volver a cambiar el rango. Esto no es nada. Pero eso en grande
proporción de información, eso se vuelve muy maluco. Entonces, más adelante, cuando veamos herramienta de tabla y cuando veamos la herramienta administrador de nombres, vamos a automatizar eso. Que usted tan solo agregue el elemento y ya le queda automatizadito. Usted no le toca ir a cambiar el rango. No le toca ir usted empezó con un rango pequeñito, pero en el tiempo se incrementaron 200, 300 valores. Usted no tiene que ir a cambiar el rango porque quedó automático. Eso lo hacemos cuando veamos esas herramientas. Y entonces acá tenemos ya nuestra validación. Pero no fue suficiente, ya vamos a terminar acá, lo hacemos la próxima semana. A usted también le solicitaron que además de validar, bueno, y hago preguntas, ¿alguna inquietud? ¿Cómo van? Ya vamos a finalizar. ¿Cómo la vio, Sandra? ¿Qué tal? Profe, la verdad es una buena herramienta. No sabía cómo sacar así listas ni nada. Me pareció muy interesante. Qué bueno, Julien. Y Sandra, ¿cómo la viste? Buena, profe, muy interesante también. Sí, esa herramienta es muy chévere. Y más adelante, cuando la combinen, mejor todavía. Dudas, inquietudes. Ya vamos a finalizar, unos 3 minuticos más, 4 y finalizamos. Vamos a mirar lo de los mensajes. Listo. Entonces, también nos habían solicitado que a través de un mensaje de entrada y un mensaje de error me indicara si yo estaba haciendo correctamente el proceso. Entonces voy a seleccionar regla de oro, voy otra vez a la validación de datos y ustedes se dieron cuenta que aparece una pestañita que se llama mensaje de entrada. ¿Qué es el mensaje de entrada? Las instrucciones, lo que nosotros no leemos. Ese es el mensaje de entrada. Entonces yo siempre que recomiendo, cuando ustedes validen un formato, que lo van a compartir con un grupo de personas, que de pronto van a ser las personas que les van a colaborar a ustedes en recoger más bien una información, validen, para que de pronto esas personas no coloquen lo que no es. Aunque si usted valida, pues solamente van a poder seleccionar, en ese caso, esos países. No van a poder seleccionar España o México porque ahí no está Sudamérica nomás. Entonces, baila. Pero es muy bueno cuando ustedes colocan los mensajes de entrada o mensajes de error. Entonces, el título para el mensaje de entrada podría ser, recuerden que los títulos deben ser cortos, ojalá que no superen las 7 palabras. Selección del país origen, un ejemplo. Y en el mensaje de entrada, ahí sí coloco, señor usuario, recuerde que solamente podrá seleccionar el país que se muestra en la lista. No utilice otro distinto. De igual forma no le va a permitir. Vamos con el mensaje de entrada. Entonces yo le voy a dar a aceptar y miren lo que va a suceder. Cuando yo llegue a esa celda que tiene ya mensaje de entrada activo, mírenlo ahí. A veces lo confunden con comentario y comentario no es eso. Eso es un mensaje de entrada. ¿Qué es lo aburridor del mensaje de entrada? Que como yo seleccioné todas estas celdas, en todas esas celdas aparece el mensajito. Pero eso es mejor a veces y así aún no lo leen. Entonces llegan y colocan España. Ay, mira, no. Qué horror, mira, un virus. Y eso no es ningún virus, es la restricción. ¿Por qué? Porque en la restricción yo tenía solamente esos países, los de Sudamérica. Entonces yo le doy de intentar, no, entonces Canadá. No, nada. Estados Unidos, no, no me va a dejar. Ahí es donde viene el mensaje de error. Entonces en datos, yo no lo quiero, yo lo quiero suspender porque es muy cansón, lo pueden suspender. Ahí pueden suspender y paso a mensaje de error. El mensaje de error es eso, cuando yo ya me equivoqué, que no leí el mensaje de entrada o que no escuché las indicaciones.
Hay 3 tipos de errores. Miren el que generalmente nos sale, que se conoce como alto, grave o detener, dependiendo de la versión de Excel. En este caso, mire que a mí me aparece alto, pero usted le puede decir grave o detener, es el mismo. Además, usted lo va a identificar por el icono. Título, país incorrecto. Seleccionó o escribió el que no es. Señor usuario, recuerde que solamente se puede seleccionar el país de la lista desplegable. Un ejemplo, usted ya ahí coloca lo que quiera. Voy a colocar, en vez de alto, voy a colocar el estilo información. Miren el iconito y le voy a dar a aceptar. Ya se quitó el mensaje de entrada. Entonces, aquí vino alguien y llenó. Perú, perfecto. Llenó el otro, Colombia. Llegó el otro, terco, USA. Enter. Y mire ya cómo cambió el mensaje. Mire. Ya no dice Excel, error de Excel, sino país incorrecto, porque fue el título que coloqué allá en el mensaje de error. Y miren el iconito, ya no está como tan aburrido, ya no es como tan miedoso. Señor usuario, recuerde que solamente puede seleccionar. Ojo que escogí el estilo información. Me está informando que la estoy embarrando, pero si yo le doy a aceptar, me deja. Eso es un error de información. Miren lo diferente al del alto, o al de grave, o al de detener, que no me deja, le dice reintentar, pero no me deja seguir hasta que cumpla con la restricción. Ahora lo voy a cambiar a advertencia. Les vuelvo y selecciono, y ya no le digo qué información, sino advertencia. Voy a dejar lo mismo, aceptar. Y voy a colocar España. Ya saben que no está. Mire cómo me cambió el iconito. Pero mire lo que él le agrega. Lo advierte de que usted la está embarrando, pero le dice, ¿usted quiere continuar? No, quiere cancelar. Ay, sí, yo quiero continuar. Ahí se lo dejó agregar. Lo advirtió, siga, mijo. Perros bravos, usted verá si se mete o no. Y por último, el que ya conocemos y finalizamos, tenemos el estilo alto, grave o detener, que por más que yo le diga reintentar, miren el iconito, no me va a dejar hasta que yo cumpla con la restricción. Este sí no me deja el país de DD. El país de no, señor. Entonces, dependiendo de la información que ustedes estén digitando o estén validando, se pueden generar cualquiera de esos errores. Hay veces que no es un error como tal y yo necesito que la persona conozca la situación, pero que de igual forma ingrese el dato. Ojo, mire que usted está ingresando un dato que de pronto daña la frecuencia o el promedio, tan. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Bueno, lo digitó bajo el criterio de esa persona. Eso es una validación de datos. Dentro de 8 días vemos la herramienta de acá. ¿Cómo les pareció? ¿Qué tal? Excelente, profe. Qué bueno. Útil la herramienta, ¿no? Súper útil. Súper útil, sí. Es una herramienta muy interesante y es muy útil para ese tipo de cosas. Cuando ustedes necesitan tabular información, es genial porque usted ya sabe que va a recibir la información que necesita. Entonces ya usted a través de una tabla dinámica o de las funciones estadísticas o de las matemáticas, ustedes ya calculan y listo. Chao. Listo, no sé si hay alguna pregunta, duda. Si no la hay, entonces les deseo feliz noche. Muchas gracias por la asistencia, por la participación y nos vemos dentro de 8 días. Ya esta guía está próxima a terminar. Terminaríamos con ese ejemplo. Esta herramienta, proteger, que la volveríamos a ver, consolidación de datos, y ahí termina esa guía para que empecemos con funciones de texto. Les deseo feliz noche, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Profe, muchas gracias, feliz noche. Igualmente. Que tengan una buena noche todos, que descansen. Gracias, Gracias profe. igualmente para ustedes. Listo, Juliet, igualmente.